vamos a hablar de El libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes, que es la primera lectura que vamos a compartir en la membresía de desarrollo personal. En la descripción del video te dejo un enlace donde vas a encontrar toda la información sobre esta membresía y desde ahí también te vas a poder inscribir. Pero, ¿de qué se trata este libro? Este libro es una gran advertencia para toda persona que quiera emprender, que esté pensando en emprender, que no sepa si emprender o no, tenga una idea pero esté ahí medio inseguro, o el que ya está totalmente decidido, está emprendiendo, va para adelante. Para cualquier tipo de emprendedor es este libro, ¿por qué? Porque hace algunas advertencias sobre errores comunes que suelen cometer los emprendedores. Y lo más interesante es que no solo te hace la advertencia, sino que además te dice cómo puedes subsanar ese error frecuente. Él divide estos errores frecuentes que los llama factores claves de fracaso. ¿Y por qué lo llama así? Porque son factores en la vida o en las decisiones de un emprendedor que, justamente como el nombre indica, son claves para llevarlo al fracaso. La idea con el libro no es asustarte, sino al contrario, que los puedas tener en cuenta para evitar el fracaso. Bueno, entonces, estos factores para él son 14, resume 14 que encontró, y los divide en 5 grandes áreas. La primera tiene que ver con la naturaleza misma de la persona que emprende. La segunda tiene que ver con los socios que elige para llevar a cabo esa actividad. La tercera tiene que ver propiamente con la idea del negocio. La cuarta está vinculada a la situación familiar del emprendedor, a la gente que lo rodea, a su círculo más íntimo. Y la quinta tiene que ver con cómo gestiona el crecimiento de su emprendimiento. Entonces, el primer error que un emprendedor suele cometer es emprender con un motivo, pero sin una motivación. ¿A qué se refiere con tener un motivo, pero no una motivación? A que por lo general los emprendedores se lanzan a emprender algo siendo motivados por alguna situación concreta, como por ejemplo, se quedó sin trabajo, le echaron de trabajo, o necesita un ingreso extra, o detesta a su jefe, no está conforme con el trabajo que tiene, con la tarea que tiene que hacer, o tiene ganas de pasar más tiempo con su familia. Otro motivo puede tener que ver con querer tener más tiempo libre o ser más independiente, no tener un jefe que dé órdenes. Entonces, todos esos son motivos que pueden llevar a uno a tomar la decisión de emprender algún negocio propio o alguna actividad, pero detrás de este motivo tiene que haber una fuerte motivación. Y esa motivación en realidad no tiene que ver con algo externo que suceda o alguna necesidad externa que tenga la persona, sino con un deseo interno. Es casi como un fuego interno, es una manera de ver la vida, una manera de desenvolverse en el mundo. El segundo factor, que es no tener carácter de emprendedor, está muy relacionado con esto de no tener la motivación. Y el tercer factor tiene que ver con no ser un luchador. Estos tres factores están muy relacionados. ¿Por qué? Porque la motivación que hablábamos al principio del emprendedor, que es intrínseca a la personalidad del emprendedor, lo va a impulsar adelante más allá de las trabas que se encuentre, de los errores que cometa, de las dificultades que se encuentren en el camino. Eso hace al carácter del emprendedor. Ahora bien, si la persona que quiere emprender no tiene este carácter, puede compensar esto con tener una personalidad más luchadora. Quizás no te genere una adrenalina especial la incertidumbre y el tener que resolver problemas, el no saber con qué te vas a encontrar el día de mañana, pero sí tengas una personalidad muy perseverante y un carácter que te permita afirmarte en esa decisión y bueno, de todas maneras, sortear ese primer factor frecuente de fracaso. Después, respecto al área de socios. Acá esto me parece genial porque lo primero que él menciona es que lo ideal es ni tener socios. O sea, es muy común que uno al principio, cuando esté iniciando su actividad emprendedora, se quiera asociar con alguien, en realidad no los necesite. Su consejo es que sin socios uno va más rápido porque puede tomar sus propias decisiones, no necesita consensuarlas con otros. También el hecho de llevar adelante un proyecto tiene mucho que ver con la intuición, para qué lado quiere ir el emprendedor, y esto tener que consensuarlo con la intuición de los demás también demora todos los proyectos.
Entonces lo principal que él recomienda en realidad es no tener socios. Todo lo que uno busca en un socio, que por lo general tiene que ver en realidad con el miedo a hacer algo solo, con la inseguridad, pero más allá de eso, todo lo que uno puede necesitar y esté buscando en un socio, en realidad los puede encontrar en empleados, en colaboradores, en proveedores, en otros recursos que no sean caros como un socio. En todo caso, si uno elige socios, tiene que ser por factores o por motivos que sean realmente relevantes. Como por ejemplo, que tengan personalidades diferentes pero complementarias. Por ejemplo, alguien que tiene ganas de emprender en determinada industria, pero no tiene los conocimientos de esa industria, sí tiene habilidades quizás para la toma de decisiones o para la gestión o para las inversiones, pero no tiene el conocimiento técnico, entonces quizás se puede asociar con alguien que sí lo tenga y al revés le falten las otras herramientas más personales. El otro error frecuente tiene que ver con dividir los ingresos en partes iguales entre todos los socios, cuando en realidad no todos aportan lo mismo. Quizás uno de los socios le dedica el 100% de su tiempo al emprendimiento, otro tiene un trabajo en relación de dependencia, entonces si tiene un horario fijo, entonces no tiene todo el día para dedicarle, le dedica a lo mejor fin de semana o poquito tiempo. Y a pesar de que no todos invierten lo mismo, sea dinero, sea tiempo o recursos, sí todos reciben la misma parte. Entonces esto, a la larga, con el paso del tiempo, va a generar rispideces, porque uno va a empezar a ver que le dedica más tiempo o invierte más y recibe lo mismo que otro que invierte menos. ¿Y qué pasa con estas rispideces? Que al final los socios se terminan peleando, se terminan separando y el proyecto fracasa. Y el cuarto factor importante respecto a los socios es no tener la suficiente confianza en esas personas y además no tener una comunicación óptima. Algo que me pareció súper importante respecto a la confianza es que cómo hace uno para elegir un socio, cómo sabe si puede confiar o no en esa persona. Bueno, una de las maneras en realidad es detectar que la persona con la que uno se quiere asociar tenga mínimamente los valores que uno tiene. Desde ya que sea una persona honesta, que no vaya a mentir, ni nada por el estilo, pero además que tenga los mismos valores. Lo que me pareció súper importante, o que me llamó la atención porque no lo había visto de esa manera, es que cómo hace uno para saber qué valores tiene la otra persona. No se va a tener que poner a hablar de negocios porque no van a surgir los valores que hay de fondo, sino que uno reconoce eso cuando la otra persona habla de la vida en general, cuando conversa sobre qué proyectos tiene, qué idea tiene futuro, qué cosas le gustan, qué expectativas tiene, la manera de ver el mundo en general, hablar sobre amistades, hablar sobre diferentes temas que lo lleven a uno a encontrar qué valores tiene esa persona. En cuanto a la tercera área que él describe de errores frecuentes que tiene que ver con la idea del negocio, un error que puede llevar al fracaso es creer que todo depende de la idea que se tenga, que tiene que ser una gran idea o una idea súper original, y no de cómo esa idea se lleva a cabo. Otro error respecto a la idea es adentrarse en sectores que no gustan o que se desconocen. Si no gustan, van a llevar al fracaso seguro, porque uno va a estar embebido en ese proyecto y en esa área 24 horas de 365 días, así que te tiene que gustar o lo vas a sufrir. Y por otro lado, si el sector se desconoce, pero gusta, hay cosas que se pueden hacer para remediarlo. Uno se puede capacitar, uno puede aprender, uno puede antes de emprender en ese sector trabajar quizás en relación de dependencia como para ir fogueándose e involucrarse en ese sector y conocerlo. O, lo que se hablaba al principio, uno puede asociarse con alguien que sí tenga los conocimientos, o sea que se puede hacer algo al respecto, pero siempre que se tenga en cuenta y se reconozca que uno desconoce ese sector y haga algo para remediarlo. También hay que tener en cuenta la situación actual de ese sector, si es rentable económicamente o no, sea por la coyuntura del país o de la industria en sí, o si es algo que está en auge o no. Después, algo muy importante que
no se suele tener en cuenta es la situación familiar del emprendedor. ¿Por qué? Porque así como el emprendimiento va a ocupar toda la vida del emprendedor, todo su día y todos sus días, eso también va a involucrar a las personas que lo rodean, a las personas que viven con él, sea su familia, si tiene pareja, si tiene hijos, con quien sea que conviva, esas personas también van a convivir con ese emprendimiento. Entonces el emprendedor tiene que estar seguro de que va a contar con ese apoyo, o sea que toda esta estructura familiar tiene que saber de qué se va a tratar el proyecto y qué es lo que se va a esperar en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, si hay necesidades económicas, si toda la familia depende únicamente del ingreso del emprendedor, bueno, ahí va a haber que tener un plan de contingencia, ¿no? Porque muy probablemente al principio el emprendimiento no dé los ingresos que necesite la familia para sostenerse, entonces va a haber que contar o con ahorros o con un trabajo extra y obviamente la familia estará al tanto. Ahora, respecto a la vida familiar, un error súper frecuente es que alguien emprenda creyendo que va a poder compensar o compaginar mejor su vida profesional con su vida personal. Bueno, esto no existe, porque una vez que la persona decide emprender, toda su vida es el emprendimiento, o sea, uno no deja de pensar en ese proyecto, uno no tiene fines de semana, vacaciones, ¿pero por qué? Si bien puede manejar sus tiempos como quiera, y en vez de tomarse el fin de semana se puede tomar cualquier día de la semana porque maneja sus propios horarios y puede manejar su propia agenda. Aún así, y esto tiene que ver con lo del principio, con la personalidad del emprendedor, con la motivación, uno siempre está con la cabeza en ideas, en qué puede hacer para mejorar, en observar a los demás. El emprendimiento pasa a formar parte de toda su vida. Ya no hay división entre vida personal y profesional, es todo uno. Acá igual, no, ojo, no quiero asustar a nadie y los emprendedores que me estén escuchando van a poder confirmar que esto es así. En realidad no es un problema o una dificultad o algo malo esto de que el emprendimiento forma parte de la vida misma del emprendedor. Porque el emprendedor es así. Sea lo que sea, lo va a ver con esos ojos de emprendedor y siempre va a estar pensando en eso, porque es su forma de ser. Saquemos del mundo del emprendedor y pongamos un ejemplo concreto. Vamos a alguien que le gusta escribir, que es escritor. Un escritor no separa su vida cuando escribe o cuando es escritor de cuando no. Sí va a destinarse un momento quizás en el que se sienta a escribir, pero su cabeza va a estar todo el tiempo pensando en qué escribir, sobre qué escribir, va a estar escuchando a los demás para sacar ideas, para ver cómo la gente es, cómo la gente se desenvuelve, cómo la gente piensa, siente. Todo eso va a formar parte de su escritura, todo lo que lea, todo lo que vea, películas, series, todo va en su cabeza a conjugarse para esa escritura. Y lo mismo pasa con el emprendedor. Bueno, y por último, el área que tiene que ver con la gestión del crecimiento del proyecto es otra área en donde se suele fracasar. ¿Por qué? Porque una vez que el proyecto creció, imaginemos que es una empresa que factura una buena cantidad de plata, que es exitosa, de repente ese crecimiento se vuelve en contra. ¿Y por qué? Porque sí o sí el crecimiento va a exigir determinados cambios en la manera de dirigir el negocio, en la manera de invertir. Algo va a tener que cambiar para que ese crecimiento sea sostenido y redituable. Entonces, a veces el emprendedor que creó todo este proyecto tiene que dar un paso al costado para dejar otra estructura en la empresa o un gerente o alguien que maneje mejor ciertas cuestiones de mando. Entonces, no saber cuándo la empresa creció demasiado y tener que dar un paso al costado también puede llevar a que todo fracase. O sea que hay una gran diferencia entre ser emprendedor y empresario.
y también relacionado con el crecimiento, pero lo primero de todo que se tiene que haber pensado cuando ya se decidió emprender y se sortearon todos los otros factores, es que el plan de negocio que se haga de la empresa, del proyecto, tiene que ser redituable desde el minuto cero. Uno tiene que crear un plan de negocio que, si bien no le va a dar los ingresos de un primer momento, sí tiene que tener por lo menos algún ingreso. Si el proyecto durante mucho tiempo es solamente inversión, inversión y gasto y pérdida, esperando con la expectativa de que en algún momento va a llegar esa gran ganancia, en realidad lo más probable es que fracase. Bueno, y este ha sido un resumen súper resumido de todo el libro. Obviamente que hay detalles y cositas que dejé afuera, pero que son sumamente importantes y enriquecedoras. Así que, además de recomendar este libro para toda persona que esté emprendiendo, quiera emprender o ya tenga su negocio, además de eso, te sugiero la membresía de Pájaro Biblioteca, que es un club de lectura por WhatsApp, donde todos los meses leemos un libro diferente sobre desarrollo personal y una vez por semana conversamos en el grupo para hacer la apuesta en común. En la descripción del video encontrás el enlace y enlace a otras redes y lugares donde me podés conocer.